Hey everybody, welcome back to the channel. We're here in Santurce, Puerto Rico. I'm with Jorge Davila, and this is his family's home or family's office. I've asked that he would tell you a little bit about it. One of our good friends on the island, Fabian, has bought it, and we'll do some other video with him in just a minute. You want to tell us a little bit? And he's going to speak in Spanish, so we'll do a cross thing here. So you want to tell us about the property and the neighborhood? And Sure. Muy buenos días, mi nombre es Jorge. Mi familia lleva con esta propiedad hace por lo menos desde los 70, así que llevamos muchos años con esta propiedad. Esto está ubicado en el área de Santurce, en la parada 26, y justo detrás de nosotros está la Universidad del Sagrado Corazón, que es el Harvard de Puerto Rico. También tenemos justo a unos 2 minutos caminando, tenemos la estación del tren urbano de Sagrado Corazón, que es el extremo de la vía, o sea que la plataforma principal es acá en la estación Sagrado Corazón. La propiedad está ubicada en la Fernández Juncos, número 1818, parada 26, y estamos a unos minutos, a 3-4 minutos en carro de la playa, de la costa del Océano Atlántico, y también estamos a unos 7 minutos del complejo más grande en el Caribe de compras al detalle, que se llama Plaza Las Américas. Así que estás en un territorio donde la Fernández Junco es una avenida altamente transitada. Originalmente era la avenida que todo el mundo agarraba para poder montarse en el expreso, así que justo detrás de esta propiedad también tenemos una salida que te pone en el expreso hacia Bayamón, Cagua, si quieres viajar hacia el centro de la isla o hacia el oeste de la isla, Rincón, Aguadilla o Isabela. Y también tenemos al otro lado la vía del expreso Valdoriotti de Castro. Ese es el expreso que te lleva al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, y también te lleva directo hacia el Yunque, que es la reserva más grande que tienen los Estados Unidos, y la tenemos en Puerto Rico. La propiedad como tal es una propiedad bien dura, para cuando el tiempo que se hacían estas propiedades es un concreto armado, así que es bien sólido esta estructura. La estructura tiene techos altos, que es tradicional de la arquitectura para el tiempo en que se construyó esta obra, y es bastante amplia, queda en una esquina. Esta es la Fernández Junco, esta avenida, ahora mismo se me olvidó el nombre, pero queda justo en la parada 25 y media, y aquí en Puerto Rico todo se ubica, para cuando hacían estas propiedades, se ubicaba en términos de parada, que era donde es que se detienen las guaguas. thank you, that's awesome. We learned all about the neighborhood. Thank you, Robert. Thank you for your time. Thank you for your time, and thank you for showing us this place. Have a blast. Mucho gusto. Donde? Thanks for watching.